Los que han llegado. La primera parte vamos a contar los avances del proyecto que están desarrollando y la segunda parte ya es hablar del plan de acción. Pues adelante, Hugo. Bueno, muy buenos días. Em, Voy a hacer la presentación del proyecto, los avances y lo que llevamos hasta el momento. Bueno, en esta parte para hoy lo que tengo básicamente también es, primero, pues lo que llevamos hasta ahorita, lo que es el proyecto. Dice que el proyecto pedagógico tiene como propósito diagnosticar y fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes en pensamientos computacional, informática y robótica. Ese es el planteamiento que yo tengo como tal para desarrollar del proyecto. Em, lo que hemos hablado, pues aparte de toda la idea del proyecto, que es la que está ahí planteada, dice que el proyecto tiene como propósito diagnosticar y fortalecer pues, los conocimientos, habilidades de los estudiantes en pensamiento computacional, no solamente computacional, sino la informática, tecnología y la robótica. Básicamente es el enfoque es la robótica mediante la aplicación de una encuesta, bueno, pues lo que se va a hacer, la encuesta diagnóstica, a partir de los resultados de esa encuesta que se hace, se busca identificar el nivel de manejo de las herramientas digitales, la capacidad de resolución de problemas mediante procesos lógicos y el grado de interés en la programación y la robótica. O sea que básicamente se busca es mirar qué tan interesados están los estudiantes también y qué conocimientos tienen para pues poder hacer toda la parte aplicar todo el proyecto. Para hoy tenían lo que eran el objetivo general y los objetivos específicos. Nos habías pues de pronto planteado un poquitico que no solamente bueno, planteamos uno general, que era el de macro, y los específicos que sí eran como más pequeñitos, plantear unos cuatro, ahí tengo cinco de los objetivos para poder mirarlos un poquitico hoy. El de objetivo general tengo diagnosticar los conocimientos y habilidades de los estudiantes entre 12 y 14 años. Yo me guié solamente en un grupo muy específico, es en grado sexto, que es la base de bachillerato, donde se va a hacer todo el enfoque, para aplicarlo de ahí en adelante. Entonces, por eso dice que los estudiantes entre 12 y 14 años. Dice, diagnosticar el conocimiento, las habilidades de los estudiantes en esta edad en pensamiento computacional, informática, tecnología y robótica, con el fin de orientar el diseño de estrategias pedagógicas que fortalezcan sus competencias digitales. O sea que la idea es diagnosticar toda esta parte con estos estudiantes, cómo llegan desde primaria a ellos, y de una vez ya se haya como hecho todo el diagnóstico, pues, todas las herramientas aplicando mirando todo esto con ellos, si están interesados, qué conocimientos tienen previos y todo esto demás. Entonces ahí sí ya hacer el diagnóstico, pues todas diseñar la estrategia para empezar a trabajar con ellos la parte de robótica. Entonces la idea es esa. Como objetivos específicos se plantea evaluar el nivel de manejo de herramientas informáticas básicas. Otro de los objetivos específicos con ellos es identificar habilidades de pensamiento computacional. Entonces ahí aparece lo que es la lógica, algoritmos, resolución de problemas. Em, Otro de los objetivos tengo determinar conocimientos previos en robótica educativa, que es lo que se busca ellos saber, pues, que si conocen algo, si han visto algo por redes, ya sea por YouTube o todo ese tipo de herramientas, si ellos conocen directamente esto, si conocen algo del Arduino, si han ensamblado algún prototipo, ya sea de estos prototipos que hay pues, que venden como kits y juguetes. Otro de los objetivos también es analizar el uso responsable y seguro de la tecnología. Y el último que tengo aquí es reconocer intereses y motivaciones hacia el área. Eso es como los objetivos específicos y generales. Que esto era pues básicamente lo que nosotros habíamos hablado dentro de las clases anteriores para trabajarlo. No sé hasta ahí, profe, usted cómo lo ve dentro de los objetivos. Pues los objetivos, acuérdate que para la construcción de objetivos era el qué, el para qué y el cómo. El qué y el Ujú. para qué está bien, te faltó el cómo. Por ejemplo, en diagnosticar, porque a veces, ¿cómo lo vas a diagnosticar? Mediante un formulario en Google, por decir algo, un Sí, sí, formulario. señor. ¿Listo? Lo mismo en este, evaluar el nivel de manejo de herramientas informáticas. ¿El qué? ¿Qué vas a hacer? Evaluar.
El para Ujú, qué, el manejo, pero el cómo vas a evaluar eso. Por medio de talleres, prácticas dirigidas. En cada uno te hizo falta el cómo. Identificar ujú, qué vas a hacer, el qué, identificar. Habilidad de pensamiento computacional, el, el qué y el para qué la vas a identificar y el cómo, ¿sí? ujú. Determinar conocimientos previos de robótica educativa, que es el qué. ¿Qué vas a hacer? Determinar los conocimientos previos. El para qué vas a determinar eso y el cómo lo vas a desarrollar. Entonces, eso es cuando te mande los comentarios esta semana, entonces voy a hacerte un comentario y una sugerencia en cómo mejorar ese tipo de cosas, ¿listo? Ah, Recuerden listo. siempre para los objetivos el qué, el para qué y el cómo, porque Y el así cómo. queda mucho más claro. Para mí, pues quedaría claro lo que vas a hacer, pero si te lo lee otra persona, entonces va a decir, bueno, ¿y cómo, cómo, Claro, te cómo lo falta va a como hacer? la Sí, explicación del cómo se va a hacer, qué es lo que... Bueno, sí, dentro de esto, pues aparece, por aquí yo tenía como la copia de las preguntas, de lo que se va a hacer aquí está como el formulario, las ajá, preguntas del formulario de Google. Aquí está el instrumento diagnóstico. Eso es como lo que con qué, el cómo, con el cual se va a realizar ese tipo de los objetivos. Pues como tiene que ser algo medible también, entonces por eso están las preguntas orientadas a eso también, ¿no? sí, Entonces, aquí está el cómo, que es lo que me decías, digamos, acceso y uso de la tecnología. Está cada uno separado por grupos dentro de lo que se va a hacer las preguntas. Entonces, que si tienen acceso a una computadora en casa, tienen acceso a Internet, con frecuencia utilizan herramientas digitales. Entonces, esta es como la primera parte dentro de lo que es el acceso a la tecnología, como el diagnóstico que se va a realizar. Aparece también lo que es la informática básica, conocimientos previos, sabe crear documentos digitales, sabe realizar presentaciones, usar hojas de cálculo y nivel de manejo del computador. Entonces, esta es como la herramienta que pienso utilizar para hacer esa medición dentro de lo que es el grupo. Y una vez ya con esto, entonces ya empezar a organizar lo que es la estrategia para saber cómo se va a abordar el grupo. Venga, vamos a desarrollar estos talleres, o bueno, no se van a hacer talleres, pues porque no se necesita algo ligeramente práctico, sino que también se puede hacer algo teórico. Se va a empezar con, no sé, estructuración de teoría dentro de lo que es la robótica, para después ya pasar, bueno, es que ellos sí tienen conocimientos previos, entonces, por ejemplo, aquí en estas preguntas de robótica, ¿has trabajado con robots o un kit de robótica? Aparece también lo que es, ¿conoces alguna forma de programación? Y nivel de interés en la robótica. Entonces, dependiendo de esta evaluación, entonces es donde uno ya se plantea, bueno, tengo estos conocimientos previos, entonces no vamos a trabajar tanto la parte de, digámoslo así, teórica, ya de conocimientos previos, sino que vamos a irnos directamente a la parte de ya física, a trabajar con prototipos, mirar la parte de electrónica. Y una vez ya con todo esto, ya es donde uno empieza, digámoslo así, con el cómo, que es lo que me estás pidiendo, profe. Ya uno dice, bueno, ya tengo una base y dependiendo de eso, sí hago todo el análisis para saber cómo voy a trabajar con ellos dentro de lo que son, si son con talleres prácticos, si son con talleres de pronto teóricos, si es algo en lo cual yo pueda trabajar también virtualmente, porque hay ya modelos o implementación de este tipo de cosas que se pueden hacer también de manera virtual. ¿Cómo lo podría trabajar virtual? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que todos los muchachos tienen un buen manejo de los equipos, si tienen acceso a internet, si tienen computadora en casa, entonces no solamente podríamos trabajar con prototipos de robótica físicos, sino que también los podríamos hacer virtual. Pero entonces todo depende, digámoslo así, de esta primera parte, de este diagnóstico, en el cual pues se mira de qué manera se va a trabajar con ellos. Entonces eso es como lo que tengo hasta ahorita. ¿Qué te parece, bueno. profe? ¿Qué? Sí, pues o sea, como idea central me parece muy bien, la encuesta está muy bien elaborada. Permíteme un momentico, yo para complementarte, te muestro unas diapositivas para Listo, que profe. pueda yo compartir.
En la clase anterior, en el encuentro anterior, hablamos de, pues, el diagnóstico pedagógico, bueno, implementación de la propuesta y evaluación y sistematización, ¿recuerdan? Entonces, pues, o sea, lo que estás planteando es muy interesante. Inclusive le mandé el formato en Word de la propuesta, ya se lo encuentro aquí un momentico, aquí. Ah, sí, el documento, profe, yo lo estuve viendo también. De ahí fue que, pues, básicamente también me guié para organizar como el documento. Claro, ese es el documento. Entonces, ¿cuál Ajá. es la idea? Listo, esa parte la presentaste en el primer corte, ¿sí? Descripción del problema, la pregunta orientadora. Ahora, y los referentes teóricos. Ahora viene el diseño de la propuesta de intervención. O sea, en esa primera introducción, que hablas como la idea, sería empezar a, en vez de la idea, a justificar por qué es importante el proyecto, ¿sí? ¿Por qué el proyecto se hace necesario para esos 12 a 14 años? Y el objetivo general, ¿qué busca, para qué y cómo se pretende lograr? Cuando hablas de los objetivos específicos que depende del diagnóstico para poder continuar, entonces en los objetivos específicos tienes que quede claro eso, ¿sí? Si me hago entender, o sea, no es que, listo, ya hiciste el diagnóstico, pero entonces en los objetivos específicos tiene que quedar claro cuáles son las siguientes fases, por ejemplo, la elaboración de talleres, o sea, todas las propuestas que podrías desarrollar de acuerdo a el- la propuesta que estás haciendo de la intervención, o sea, no sé si me hago entender, o sea, haces un diagnóstico, haces unas encuestas, ¿sí? Ese es el primer objetivo específico, ¿sí? El diagnóstico. Y luego, ¿y para qué haces el diagnóstico? Para encontrar tal, ¿y cómo lo haces? A través de eh, un formulario en Google o, bueno, otra aplicación. Pero entonces el segundo paso es el análisis de ese diagnóstico, ¿sí? El análisis del diagnóstico, ¿para qué? Para descubrir las falencias, como me dijiste ahora. De acuerdo al diagnóstico, vamos a hacer esto y eso. El tercer paso, entonces ya a partir de ese diagnóstico que todavía no sabes cómo va a ser el resultado, te vas a plantear talleres, puede ser en dos niveles. ¿Sí? Por decir algo, digo yo talleres, pero entonces la formación en dos niveles, en los que tengan conocimiento y los que apenas van a iniciar el proceso con robótica, ¿sí? Entonces vas a plantear, ya, el cuarto objetivo específico es evaluar el resultado de esos talleres, estoy hablando hipotéticamente, ¿sí? Para mirar si lo que planteaste fue lo correcto o no. Y el Ah, quinto ok. es un plan de mejoramiento de eso que desarrollaste. Entonces, es como plantear en eso. Y aquí, el diseño metodológico, entonces las fases del proyecto. Entonces, lo primero es actividades principales, qué actividades vas a realizar, las técnicas e instrumentos, cómo lo vas a hacer, entonces, cómo vas a recoger la información. Primero, pues la primera fase es la aplicación del diagnóstico. La segunda fase es a partir del diagnóstico, entonces vas a hacer unas gráficas de interpretación. Bueno, todo lo que te imaginas que va a ser ese desarrollo. Aquí el plan las técnicas de instrumentos es cómo vas a registrar la información, vas a tener diario de campo, ¿sí? Vas a tomar imágenes y fotografías frente al desarrollo de las actividades que están planteadas. Porque es que en este ejercicio del diseño metodológico es como toda la evidencia de lo que estás planteando, cómo vas a recoger la información. ¿Listo? No sé Sí, si ya te profe, queda más claro. sí, hasta ahí sí lo veo. Bueno, yo lo tomé en cuenta que hasta como el punto 5 de esta guía que nos diste, hasta el punto 5 Sí, sí, lo hasta ahí, desarrollaste hasta, hasta acá. sí, hasta lo que es los objetivos general, objetivos específicos, hasta ahí fue que yo lo tomé, digámoslo así, teniendo en cuenta que esta parte que nos dices de la aplicación ya era lo que, pues como lo que se viene como para la tercera fase que habíamos hablado un poquitico, ¿cierto? Ujú. Sí, está Ah, bien, porque bueno. es en esta última parte necesitamos terminar esa propuesta de intervención y el plan de acción que Ujú. les voy a explicar ahora. Muy bien, de todas maneras, yo me comprometo que este fin de semana hago el comentario y te mando como unas Ah, propuestas de objetivos y eso.
¿Ok? Listo, profe. Vale, listo. Muchísimas Bueno, muy gracias. bien. Johan, Listo, venga, yo presento. Pues, ¿me confirman si están viendo la pantalla ahí, profe? todavía no está cargando apenas. Ahora sí. Bien, después, para este corte, pues, nos pidió pues como un avance de nuestro proyecto. El nombre de nuestro proyecto es Capacitación Docente en Manejo de las TIC dentro del aula de clases. Los estudiantes a cargo, pues, Jefferson Martínez y Johan Mejía. Eh, pues primero para mostrar cómo de avance, tenemos la justificación donde nos comenta que la presente intervención pedagógica surge a partir para fortalecer las competencias de los docentes del Liceo Santa Inés de los Andes en el manejo pues, de la tecnología. Eh, la idea es que el docente, a partir de esta intervención, pues puede aplicar eh, más el uso de dicha tecnología dentro del aula de clases, que sea un poco más didáctico y pues pueda solucionar problemas. Eh, tenemos también el objetivo general, que sería fortalecer las competencias digitales y pedagógicas de los docentes del Liceo Santa Inés de los Andes, pues mediante la capacitación basada en estrategias pedagógicas activas y la integración de las TIC. Pues es con el fin de mejorar las prácticas de enseñanza y favorecer aprendizajes significativos en los estudiantes. Tenemos también los objetivos específicos, que sería identificar las necesidades formativas de los docentes en relación con el uso pedagógico de las TIC, implementar estrategias pedagógicas activas como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el aula invertida. El otro sería diseñar actividades didácticas mediadas por TICs que promueven la innovación pedagógica. El otro sería fomentar el trabajo colaborativo entre docentes para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. También tenemos el diseño metodológico. Espérate, Vamos, devolvete un momentico, te hago un comentario, así como se lo señor, dice a... aquí, Sí, ahí listo. también en ¿qué? En el objetivo general está bien porque está el qué, el para qué y el cómo, ¿sí? Pero en los objetivos específicos te falta el cómo. Identificar la necesidad formativa de docentes, el qué, el para qué, en relación al uso pedagógico de las TIC, para mejorar el uso pedagógico de las TIC. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Ok, Mediante una encuesta o cómo vas a identificar esas necesidades, ¿sí? Aquí. Yo también listo, te lo voy a comentar ahora que lo revisen. Ahora listo. viene implementar estrategias pedagógicas activas, está bien, pero entonces si aquí identificaste, entonces después de la identificación o del diagnóstico que hiciste, tenés que hacer una interpretación de eso para después poder implementar las acciones, ¿sí? Entonces ahora, aquí identificaste, entonces ahora, eh, porque es que aquí está hablando ya de unas pedagogías activas, pero sin saber el resultado de este primer objetivo específico. ¿Sí me hago entender, Johan? Sí, señor, claro. Entonces luego sí, esta y diseñar actividades didácticas que promuevan la innovación pedagógica. Esa sería como la tercera y es implementar estrategias pedagógicas sería la cuarta. Bueno, yo te la reviso y te hago los comentarios, pero en cada una te faltó el cómo vas a hacer eso. Yo te sugiero algunas cosas y vos mira si ustedes miran si las asumen
o cómo la mejoran de acuerdo al contexto que estoy planteando. Pero siempre piensen, Johan, y en el objetivo general lo planteaste bien, el qué, el para qué y el cómo, ¿sí? Sí, Bueno, ya continúa entonces. ok. Entonces tenemos como las fases del proyecto, que sería pues la fase inicial, que es la que ya hicimos, que sería realizar un diagnóstico pues a los docentes, que le hicimos a través de una encuesta, de un formulario de Google. Tendríamos la fase de desarrollo, que es donde implementaríamos pues después de realizar el diagnóstico, implementaríamos actividades y ya iniciaríamos como la capacitación eh, de los docentes. El resultado esperado de esta fase de desarrollo sería que los docentes estuvieran pues capacitados en el uso de las herramientas TIC y en el diseño de actividades didácticas innovadoras. Tenemos también la fase final o cierre, que es donde se realiza pues la evaluación del proceso de todo lo trabajado anteriormente y pues tendríamos un resultado o esperaríamos un resultado eh, de pues una evidencia del impacto de la capacitación y propuestas de mejoras futuras. Eh, Tenemos unas actividades principales que serían talleres prácticos, diseño de secuencias didácticas, implementación de actividades de gamificación y aula invertida, espacios de socialización y retroalimentación pues entre los docentes. Los recursos que necesitaríamos serían computadores, dispositivos móviles, plataformas educativas digitales, guías pedagógicas, conexión a internet y un material de apoyo. Listo, creo que sería como todo. Bueno, yo le hago los comentarios cuando ya, yo creo que esta tarde les mando a ustedes ya la revisión de eso. Ok. Muy bien. Vamos ahora entonces, voy a compartirles yo la etapa siguiente. O sea, la idea es que terminemos con el plan de acción. Ya les explico. Ya dentro de 8 días nos veríamos y trabajo con cada grupo o miramos qué adelantos tienen frente a las recomendaciones que les hago. Y ya después, entonces ya, y empezamos a implementar el plan de acción. ¿Están viendo la Sí, sí, presentación? señor. Sí, señor. Pues la idea es, lo que hemos estado desarrollando es como lo teórico, la propuesta, cómo la empiezan a implementar y ahora es el método, cómo hacerlo. Entonces voy a hacer como rápidamente un balance de lo que se ha intentado desarrollar, entender que cada proyecto tiene es como un viaje que inicia independientemente, o sea, cada proyecto nunca es uno comparable con otro, sino que cada uno se desarrolla de manera diferente, donde la idea es fundamentar, diseñar e implementar. La idea es que ya en la primera fase, en la primera parte fundamentamos, en la segunda estamos empezando a diseñarlo, pero la idea es tratar de planear cómo va a ser esa implementación, ¿sí? Eh, es importante que se reconozca lo teórico porque es que nos ofrece como las herramientas, el mapa, como lo digo ahí, donde nos va a marcar como hacia dónde vamos a dirigirnos. Y esa metodología es la fase, es paso por paso de cómo lo vamos cómo vamos a desarrollarlo con coherencia frente a lo que pretendemos que se haga, esperando unos resultados positivos en los estudiantes en el momento en que hagamos la implementación, independientemente de si son estudiantes de 12 a 14 años o sean docentes de las diferentes áreas de conocimiento. ¿Por qué es importante el diseño? De pronto no fui suficientemente claro la vez pasada, porque es que el diseño nos permite reconocer ese contexto que ustedes me hablaron inicialmente en el primer corte,
y buscar cómo vamos a planificar esos propósitos, esa idea de proyecto, como lo decía ahora el compañero Hugo, eh, porque es que es importante que, que esa idea de proyecto se manifieste, ¿sí? Se vea vislumbrada en lo que estamos escribiendo y actuar, cómo actuar para que esos resultados paso a paso se nos estén dando, ¿sí? Porque lo importante es mejorar las condiciones de la práctica en esos procesos. Recuerden que el objetivo son comprender cómo los referentes teóricos, el objetivo pues, de esa clase es cómo comprender, nuevamente estoy repitiendo, cómo comprender el diseño metodológico, cómo articular con el proyecto coherente y cómo es transformador. La metodología, primero los fundamentos, razón. Miren que en esta pirámide, siempre lo que fundamenta es la base, ¿sí? La razón subyacente, la razón de ser del proyecto. Lo que continúa en el diseño son los objetivos y lo que pretendemos que sean los resultados para que se alcancen las metas, ¿no? Y la metodología son los pasos y procesos para lograr esos objetivos. El éxito, como lo digo en la parte inferior, depende de la coherencia de lo que se piensa. Es que lo he hablado en las diferentes clases que tengo que ver con pedagogía, es que a veces nosotros como maestros o los maestros pretendemos una intencionalidad, ¿sí? Algo que pensamos frente a la temática que vamos a desarrollar, planificamos cómo va a ser la clase y en el momento de hacerla hay unas aristas que aparecen frente al ejercicio en la puesta en escena, ¿sí? Donde puede haber estudiantes que inmediatamente te pillen lo que es que pretendes hacer, otros que están completamente despistados, entonces a veces hay que buscar esa coherencia entre lo que estamos planificando y mirar qué resultados pienso obtener con esa planificación. La estructura de los referentes educativos, algunos de ustedes ya los han planteado en la presentación anterior, los marcos conceptuales, los modelos, ¿sí? Los referentes, las ideas centrales que guían la enseñanza, las ideas fundamentales que dan forma al contenido y las normas. El enfoque pedagógico es qué modelo vamos a utilizar. Entonces el modelo tiene que ver muchísimo con lo que en el PEI de la institución nos dice que es. O sea, si el PEI de la institución dice que estás aplicando un modelo constructivista, entonces lo que tú estás planteando tiene que ser un modelo constructivista. Si es un modelo hacia el aprendizaje significativo, entonces lo hacemos de esa manera. Los autores son los pensadores, los investigadores que han desarrollado en eso, la normatividad, la ley 115, el decreto de 160, bueno, todo lo que hay frente a la norma y las orientaciones del ministerio, ¿sí? Pues aquí hay, por ejemplo, el enfoque pedagógico, constructivista, socioconstructiva, educación liberadora, consejos claves, conceptos claves, aquí están. Es como una gráfica que he condensado como todo lo que hemos intentado que se desarrolle. Los autores, pues ahí hay unos autores que nos funcionan. Y las normas y lineamientos, pues la ley 115, los lineamientos curriculares del MEC, que en tecnología son las orientaciones que se dan en el 2022, a finales del 2022, el PI institucional, que es muy importante tenerlo en cuenta porque marca la ruta de lo que queremos nosotros. Y de la teoría del diseño es comprender cómo se traduce ese fundamento teórico en una acción concreta, en una relación, en lo que vamos a tratar de conceptualizar y estructurar como ideas para fortalecer la propuesta pedagógica que queremos hacer. ¿Sí? La propuesta, y es importante siempre reconocer el contexto en que estamos. Por eso es necesario hacer el diagnóstico, ¿sí? Y de acuerdo a ese diagnóstico, los referentes que vamos a utilizar. Porque viene ahora el plan de acción pedagógica que busca transformar la realidad. O sea, cómo con un plan de acción de intervención pedagógica vas a transformar la realidad frente a ese diagnóstico que se te dio inicialmente. Y se integra la justificación, los objetivos y las estrategias.
Aquí está el gráfico, los referentes, el diseño y la implementación, que es eso. Ahí la justificación del proyecto que yo le decía ahora a Hugo que es importante lo que él decía, la idea del proyecto no, la idea es cómo justificar por qué para Hugo, para Johan Jefferson y la compañera es importante y necesario este proyecto en ese contexto en que estoy, ¿sí? ¿Qué necesidad concreta voy a atender? O sea, aquí las preguntas al día nos permiten escribir la justificación. ¿Por qué es importante intervenir? ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer esa intervención pedagógica? ¿Y qué beneficios trae para la comunidad educativa, especialmente para los estudiantes? En el caso de Johan, para los maestros, ¿por qué es importante que los maestros aprendan a usar el uso de las TIC y algunas eh, unas didácticas que nos permitan mejorar las condiciones de nuestros estudiantes de acuerdo a su modelo pedagógico? Por ejemplo, la baja motivación lectora afecta el rendimiento general. Se busca fortalecer a través de narrativas digitales. Todo proyecto nace del deseo de mejorar la vida en el aula y eso se reconoce en la intencionalidad de ustedes. Eh, Objetivo, brújula del proyecto. Los objetivos son como, se lo decía ahora, es como hacia dónde tendemos. En general es todo el propósito general del proyecto, o sea, hacia dónde quiero alcanzar. Y los objetivos específicos son los pasos que nos va a permitir alcanzar ese objetivo general. Voy a colocar, miremos unos ejemplos. Fortalecer la comprensión lectora, que es el qué, en los estudiantes de grado tercero, ¿para qué? ¿Para quién y para qué? A través del uso de herramientas digitales que promuevan la participación y el aprendizaje significativo. El qué, el para quién y el cómo. ¿Sí? Entre los objetivos específicos, uno, diseñar talleres de lectura interactiva para fomentar la motivación y la entrega de textos. ¿Para qué? Mediante el uso de plataformas digitales, ¿sí? Está el qué, el para qué y el cómo identificados. El objetivo específico 2 en este ejemplo, implementar estrategias colaborativas de lectura, ¿qué es el qué? Para fortalecer el trabajo en equipo y la construcción compartida del significado, el para qué, utilizando recursos TIC, que es el cómo. Y el objetivo específico 3, evaluar la participación y el progreso lector de los estudiantes, que es el qué, con el fin de valorar avances y retroalimentar el proceso a través de rúbricas digitales y registros. Sí, entonces, cuando uno hace el qué, el para qué y el cómo, es mucho más claro poder desarrollar. Los objetivos son el GPS del proyecto, indican el destino y el camino. ¿Qué es el diseño metodológico? En los proyectos pedagógicos y la planificación estructurada del proceso de implementación del proyecto, donde definen cómo se llevan a cabo las acciones. O sea, el diseño es construir como ese mapa de cómo vamos a iniciar, cómo lo vamos a desarrollar y cómo vamos a hacer el cierre, como dice la imagen que tengo al lado. ¿Sí? El diseño metodológico no busca, o sea, cuando trabajamos en investigación en educación, es diferente la investigación científica, ¿sí? Porque aquí eh, los resultados son completamente diferentes, ¿sí? Y no necesitamos partir de una hipótesis, sino que buscamos con la intervención del proyecto pedagógico, es una investigación formal, pero cualitativa generalmente, o cuando se van a utilizar muchos elementos, por ejemplo, encuestas y todo eso, entonces se puede hablar de una investigación mixta. Pero generalmente es cualitativa porque es la interpretación que vas a hacer y la manera en que vas a poner una propuesta en escena para que se desarrolle, ¿sí? El, el dibujito es muy sencillo, entonces el inicio fue el diagnóstico, la planeación, la sensibilización frente al proyecto, el desarrollo y la implementación de actividades y estrategias y el cierre de la evaluación, sistematización y socialización de la propuesta. Porque siempre que hagamos un ejercicio, por ejemplo, una encuesta, siempre hay que evaluarla
mirando los resultados que se obtuvieron, ¿no? El proceso de implementación, diagnóstico, desarrollo e implementación, ya lo hemos visto. Las preguntas orientadoras, ¿qué se hace? ¿Qué vas a hacer en la primera fase? Johan trató de hacerlo, pienso que todavía le falta. Entonces, el diagnóstico, la planificación y sensación es la primera fase. Ya vamos a hacer diagnóstico a través de tales y tales cosas eh, para poder desarrollar esta otra. ¿Cómo va a implementar las actividades? Entonces, por decir algo, eh, voy a hacer la encuesta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, listo, elaborar la encuesta, aplicar la encuesta e interpretar la encuesta. O sea que en el desarrollo son tres fases: el elaborar, aplicar e interpretar, ¿sí? Y el cierre es mirar los resultados que se obtuvieron de la encuesta en el ejemplo que les estoy dando. Ahora miramos, listo, el proyecto no es solamente es el documento, es como toda la intencionalidad que ustedes tienen para transformar y que los estudiantes tengan mm, una experiencia de aprendizaje en el resultado de la implementación del proyecto, ¿sí? Todo lo que proponemos, lo teórico, pues es un sentido que se le da, ¿no es cierto? La propuesta de intervención, pues ya nos organiza realmente hacia dónde tendemos el ejercicio y la metodología lo hace posible. Diseñar implica que nos sentemos a pensar, a planificar y sobre todo buscar coherencia frente a lo que vamos a actuar. Cada fase eh, debe tener esa misma intencionalidad que ustedes expresaron al principio, que es lo que quieren hacer: mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto real, que es la intencionalidad de todo maestro, y sobre todo con un proyecto de intervención pedagógica. La práctica pedagógica que surge a través de ustedes repensarse cómo pueden mejorar, no solamente en el caso de Johan, no solamente la práctica de él, sino la práctica con los otros docentes. Y en el caso de Hugo, es mirar cómo se direcciona frente al mejoramiento de la comprensión de la robótica en estudiantes de 12 a 14 años frente a la experiencia, y cómo la van a fortalecer y a manejar de una manera sostenible, de una manera ética. Sí, entonces el plan de acción es pues todavía mucho, pues no es complejo. En la experiencia que hemos tenido con práctica uno, cuando los estudiantes llegan con su proyecto de intervención, el plan de acción mire, aquí está el primer objetivo específico. Luego trazamos un objetivo específico, puede tener varias metas. Luego trazamos la meta, planeamos la acción que vamos a desarrollar y las tareas que nos generan esa acción, los recursos que vamos a utilizar la persona responsable y la fecha inicial y la fecha final de la aplicación de esa encuesta, de eso que vamos a desarrollar. Y en caso, por ejemplo, el semestre pasado varios estudiantes iban a hacer una prueba diagnóstica con los estudiantes, pero siempre que iban a aplicarla a la institución educativa, siempre había alguna actividad que se atravesaba. Entonces, de un estudiante que iba a aplicar de su grupo iba a aplicar 9 encuestas a 9 estudiantes, resulta que solamente terminó aplicando 3. Entonces, en las observaciones él coloca, después de que él colocó en práctica uno, por ejemplo, que se analizan como el plan de acción, no se pudo aplicar todo, pues le explicó. Entonces, por eso se deja la casilla de observaciones para uno frente a lo que vamos a desarrollar. Pero realmente, ¿qué es una? Acuerden que el objetivo es el objetivo específico uno que ustedes tienen. Por eso hablar de muchos objetivos no, porque no alcanzamos a hacer como todas las acciones que debería de tener el ejercicio. Entonces la meta es el fin al que se dirigen las acciones, ¿sí? Entonces el resultado esperado o imaginado, una acción o una trayectoria, es decir, aquello que esperamos obtener, alcanzar mediante un procedimiento específico. Aquí.
¿Cómo se redacta una meta? Debe ser un punto concreto a alcanzar, no un deseo. Debe expresar claramente qué se va a hacer y hasta qué punto quiere llegar. La metodología sugiere que la meta incluya la cantidad, la unidad de medida, el verbo en participio y el horizonte temporal. ¿Por qué? Porque la cantidad cuantifica hasta dónde se pretende llegar. Acota a lo que se refiere en la cantidad, indica la acción que se pretende realizar el verbo, indica el rango. Por ejemplo, a diciembre del 2025, eso es una meta, se habrá logrado el 85% de los estudiantes de grado décimo estén capacitados de lectura comprensiva en textos académicos. Entonces aquí uno generalmente nunca coloca que el 100%, porque siempre es mejor que, por ejemplo, a mí me gusta mucho plantear como el 75%. Si logro el 90%, pues sería un éxito, ¿sí? Para junio del 2026 se contará con 50 docentes formados en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza. Termine que es una meta muy concreta. En noviembre del 2025, otra meta, se habrán conformado 10 grupos juveniles dedicados a promover actividades culturales en la Comuna 8 de Cali. Al finalizar el 2025, el 100% de los programas de licenciatura estarán vinculados a un sistema virtual de seguimiento académico, que son ejemplos claros de cómo se construye la meta. Miremos ya un objetivo. Tengo un objetivo específico de un proyecto que dice realizar campañas de sensibilización de la comunidad educativa de la institución educativa para la disposición de residuos electrónicos a través de los diferentes medios de comunicación disponibles en la institución. ¿Sí? Ese es un proyecto que se realizó en la institución educativa Isaías Duarte Cancino. Entonces, a febrero del 2026, la institución educativa tendrá diseñadas 3 piezas de comunicativas para la enseñanza, la sensibilización en disposición de residuos electrónicos. Miren, ya tenemos a junio del 2026, la institución educativa habrá difundido a través de la página web de la emisora y las carteleras las piezas comunicativas diseñadas para la campaña. Primero es el diseño, luego las difunden, ¿sí? Ahora, en esta otra meta, en ese otro objetivo, otro objetivo de otro proyecto es contribuir con el manejo de las pilas luego de su consumo con el fin de disponer adecuadamente de estas a través de contenedores dispuestos en sitios estratégicos. Al finalizar el año lectivo de 2026, la IA Coordinación Educativa contará con 5 contenedores en los que la comunidad educativa habrá depositado las pilas que ya han cumplido su vida útil. Es una meta clara. Ahora en otro objetivo de otro proyecto, disminuir los casos de matoneo presentes en la IA con el fin de aportar la sana convivencia a través del desarrollo de talleres de inteligencia emocional con los estudiantes de básica secundaria. Entonces, ¿la meta cuál es? A noviembre del 2026 se habrá disminuido el 10% los casos de matoneo con respecto al 2024 presentes en la básica secundaria. Entonces, miren que las metas son acciones muy concretas, ¿sí? Entonces, recuerden que viene acá el objetivo, que es el objetivo específico del proyecto, la meta, que son acciones, son a 2000 tal, al segundo periodo, al tercer periodo, bueno. Y ahora viene lo que es la acción. ¿Qué es una acción? Son los cómo. ¿Cómo voy a llevar a cumplir esa meta que me están trazando ahí? ¿Sí? Entonces son varias acciones que nos o actividades, acciones son reconocidas como las actividades que me permiten lograr la meta y el objetivo. El cómo puede reunir varias tareas, o sea, la acción puede reunir varias tareas. Se enuncia como un sustantivo derivado del verbo. No hay corrientes que lo expresan en verbo infinitivo. Si bien metodológicamente no es correcto, podría aceptarse. ¿Y qué es una tarea? Son los cómo más específicos que me van a cumplir la acción planteada. Un conjunto sumatorio de tareas. El cómo específico es una labor, trabajo inicial, va a tener una fecha inicial y una fecha final. Se enunciará como sustantivo derivado del verbo. Nunca van a expresarse en verbo en infinitivo. Aquí vamos a ver el ejemplo.
Entonces, bueno, una oportunidad de mejora, un problema que tenemos en la institución es la cultura sana de convivencia en la institución educativa oficial. Entonces, el objetivo, disminuir los casos de matoneo presente en la institución educativa oficial con el fin de aportar la sana convivencia a través del desarrollo de talleres de inteligencia emocional con los estudiantes de la básica secundaria. La meta, a noviembre del 2026 se habrá disminuido en un 10% los casos de matoneo con respecto al 2025. Las acciones, entonces, ¿qué acciones va a hacer? Desarrollo de tareas de inteligencia emocional con estudiantes de la básica secundaria para disminuir el matoneo. ¿Qué tareas? Entonces, para desarrollar el taller, ¿qué tienes que hacer? Identificación de las causas más frecuentes sobre el matoneo, revisando el observador de los estudiantes que presentan casos de manera reiterativa. Y hay una tarea ahí que tienen que hacer, es revisar generación de contacto con entidades de especialización en talleres que fortalezcan la inteligencia emocional. Programación para el desarrollo de talleres y desarrollo de los talleres. Mire, frente a esta acción, 4 tareas para desarrollar. Hay otra acción, apoyo de las TIC para fortalecer el proceso de disminución del matoneo en la institución educativa oficial. Aplicación de formulario en Google para medición de la comprensión de los participantes en los talleres. O sea, aquí ya viene, al finalizar el taller se va a aplicar un formulario. Creación de piezas de video por parte de los estudiantes de básica secundaria sobre la sana convivencia. Ya hay otra tarea. Y verificando la disminución de los matoneos. Entonces, comparando el número de casos presentados en 2025 y 2024. Aquí sería 2026 2025. Yo lo corrijo ahora. ¿Listo? Entonces, queda claro lo del plan de acción. Ese plan de acción nos va a aclarar, o sea, no tenemos que hacer todos los objetivos. La idea es que al menos terminando este semestre planteemos el primer objetivo y el segundo y la meta, la acción, la tarea y los recursos que vamos a utilizar. Es como la finalidad. Después en práctica uno de pronto van a poder desarrollar o revisar eso, porque en práctica uno la idea es que empecemos a poner en acción lo que estamos planteando acá. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos? Uy, los maté, Rosy. Los dejé sin preguntas. No, profe, pues por ahorita no, sin problema. Tú decías que entonces con los objetivos que tenemos no lo vamos a trabajar todos, sino, digámoslo así, Sí, unos para el dos. plan de acción, al menos uno o dos, lo que alcancemos. La idea es que quede claro el desarrollo de este plan de acción. De pronto ustedes en el próximo semestre, entonces ya vamos a ampliar un poquito más ese plan de acción. Es que a veces hay dificultades. Por ejemplo, eh, en algunas instituciones educativas apenas hay 2 horas de tecnología e informática, por decirte algo, que en últimas termina siendo hora y media. Para educación artística, por ejemplo, en el Colegio Luis Madina, rebajaron para este año una sola hora de 45 minutos para cada uno de los cursos. Entonces, por ejemplo, si el objetivo de la profesora, por decir algo, su objetivo es muy amplio, entonces vas a tener que hacer metas muy pequeñas porque después tenés 45 minutos para desarrollarla. Lo mismo con el área de tecnología informática. Si no hay, si no hay una ampliación del tiempo, tenés que ser muy concreto en la meta para poder desarrollar esas acciones y esas tareas. ¿Sí? O sea, ser muy Sí, porque realista. sí, porque en el colegio donde yo estoy, por lo menos, allá las horas de clase se manejan de 45 minutos. De tecnología y robótica, pues todavía no lo he logrado separar, pero todavía se está, como apenas empezó a implementar hace como 2 años, este es el segundo año inclusive, se está haciendo todavía de 2 horas a la semana. Estamos hablando de lo que decís, de hora y media en minutos. A la semana. Sí, a la semana. Entonces, sí he estado como planteando pues la opción de incrementar esas horas ya en hora 60 minutos, no hora 45 minutos, para poder, pues porque es que ya la parte de robótica ya es algo práctico y trabajar eso en 45 minutos es algo muy cortico.
Y aparte de que sean en bloque, ¿no? Porque pues a veces le entregan uno una hora un lunes y otra hora por allá un jueves, entonces Claro, es no muy alcanzan ni siquiera a complicado. sacar los implementos y ya acabó Sí, la hora. y se acabó el tiempo, entonces sí es muy complicado. Entonces la idea es que sean horas de 60 minutos, que sean mínimo 2 horas a la semana y que se puedan trabajar en bloque, pues para que ya haya digámoslo así, un espacio de tiempo significativo y pues el planteamiento de los proyectos y todo se puedan elaborar y que pues los muchachos les quede algo en la cabeza, que eso es lo que se busca, porque con este tiempo así tan corto es bien complicadito, de aquí a que llegan a la sala, se organizan, se hace pues todo el protocolo de introducción y todo ese tipo de cosas, pues siempre eso consume tiempo y pues es más complicadito. Pero, no, listo, profe, entonces ya con esta parte quedamos pues como para continuar dentro de 8 días entonces. Si yo de todas maneras, ahorita terminamos esta clase, yo me pongo a revisar más lo que los escuché y agregarles con ejemplos para que mejoren sus trabajos. ¿Listo? Listo. ¿Este documento te lo enviamos al correo? Sí, por favor. Lo que hicieron, lo Vale, que me listo. mostraron al correo, para yo Sí, poder listo. trabajar sobre ello. Johan, ¿algún comentario? No, señor, hasta el momento no. Lo dejé callado, Johan, ¿qué pasó? Mirando todo lo que es que, mire, lo que quiero decirles es que la intencionalidad del maestro es muy grande, o sea, uno quisiera como todo eso, pero al tener un plan de acción, inclusive en la reflexión que hacíamos, ahora estoy trabajando con los de práctica educativa 2. Entonces ellos en el plan de acción, ¿no? Una cantidad de actividades. Y resulta que ahora que están implementando, pues, para recoger como toda la información, me decía, uy, no, profe, yo planteé muchas cosas. Por eso es la importancia de ese plan de acción, hacer unas tareas, porque no alcanzan a hacer. Inclusive hay un estudiante que apenas ha logrado el primer objetivo y de 4 objetivos específicos. Entonces, yo le decía, lo que pasa es que a veces la intencionalidad de uno es uno como que quisiera muchas cosas, pero uno tiene que ser muy práctico en reconocer el contexto donde está y mirar al menos las metas, las acciones, las tareas muy concretas para poder que se logre en el tiempo que tenés disponible para ello. ¿Sí? Lo que decía ahora Hugo, muy importante. O sea, hay que reconocer, por ejemplo, que por ejemplo, te dan, Johan, te dan que vas a trabajar con los estudiantes 2 horas al mes, ve con los maestros. Entonces, vas a tener que plantear una meta muy clara con diferentes acciones para promocionar o para impulsar ese tiempo en lograr como alcanzar optimizar, mejor dicho, el tiempo para que se logren mucho más las metas que se estén planteando, ¿sí? Porque a veces hay cosas que no dependen de uno, por eso cuando hago responsable, si vos, a- si vos, por ejemplo, Johan, vas a pedir un tiempo a trabajar con los maestros, ¿de quién depende eso? ¿Del vicerrector en tu caso o del rector que dé el tiempo? Vos estás ahí responsable del rector y va a estar Johan y Jefferson ahí metidos, pero en últimas el que toma la decisión es los tiempos que va a dar el rector para eso, ¿sí? Y si de pronto lo van a hacer de manera virtual, que todo esté dentro de una plataforma y estén todos los elementos ahí, ¿cómo le hacer el seguimiento de que los maestros en su tiempo disponible puedan ingresar o no ingresar a eso? Entonces este plan de acción lo que hace es aterrizar realmente lo que uno puede alcanzar o no puede alcanzar, ¿sí? No sé qué otra cosa quieren comentarnos. ¿Qué nos llevamos hoy? Pues es lo que yo creo. Yo no sé, es que a veces soy como muy detallista frente a eso. La importancia de las metas claras, medibles y con tiempo definido. La claridad frente a lo que son las metas, acciones y tareas en la planeación pedagógica. Y sobre todo, eso es muy importante que siempre lo tengan en cuenta para cualquier contexto. ¿Sí? La necesidad de pensar siempre en el contexto de nuestros estudiantes. ¿Sí? Es muy interesante trabajar lo de robótica, pero con robótica hay unas limitaciones.
y es que algunos de nuestros estudiantes no tienen acceso a esos kits o a esos elementos que puedan tener en su casa, no tienen una buena conectividad para hacer simuladores, etcétera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? De tal manera que solamente disponemos del tiempo de la experiencia de laboratorio en robótica, la hora, las 2 horas que tengamos en clase. Entonces, hay que planear muy bien eso. Nosotros el semestre pasado con el grupo de Johan y ellos, éramos como 10. Cuando empezábamos, inclusive nos tocó agregar tiempo, o sea, empezábamos como a las 4 de la tarde hasta las 6:30, y mientras llegábamos, yo ya tenía preparado como los kits de robótica para que empezáramos a trabajar ahí en clase, pero a veces nos cogía el tiempo. Por ejemplo, Johan y Jefferson tenían clase, Hugo, en la siguiente, desde las 6:30, entonces salían corriendo y me quedaba con otros estudiantes para terminar de recoger todo, de empacarlo, mirar qué logramos esa vez. Entonces, es importante como reconocer esa realidad que tenemos. Entonces, porque es que en educación toda meta es el compromiso con el aprendizaje. La meta es que ellos aprendan, ¿sí? Que los maestros aprendan a utilizar las TIC. Por eso yo quiero revisar muy bien el proyecto de Johan, porque es que hay dos elementos que están manejando ahí: el uso de las TIC, ¿sí? La implementación de las TIC en la aula de clase, y también eh, como las didácticas activas, como la pedagogía activa, también inmersa en ello. Pero con los tiempos que se tienen, entonces realmente pienso que tenemos que, es lo que estoy pensando ahora al revisarte todo el trabajo. Recuerden que me mandan, ahora que me manden todo el trabajo, pero incluida la primera parte con las recomendaciones que les hice, mejorada. Entonces me mandan todo completo para yo mirar como toda la coherencia de lo que están desarrollando. Entonces, en los pocos tiempos que vas a tener para hacer esos talleres, Johan, implementar esas pedagogías activas, me parece que es mejor como centrarlo en una segunda fase con pedagogías activas, primero que manejen todas las herramientas y luego en la segunda fase o en otra parte del proyecto lo hacemos con las pedagogías activas. No sé qué te parece, Johan. Sí, profe, yo también estaba pensando en eso. Ahora que usted nos decía sobre el manejo del tiempo, yo dije, no, nos va a quedar antes sobrando objetivos. No vamos a Sí, alcanzar claro. la No, pero meta. mandarlos así como los tenés para yo poderte hacer una sugerencia frente a ellos, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces les agradezco. No sé si tengan alguna otra inquietud. No, listo. Profe, esa presentación no la regala, ¿cierto? Sí, sí, ya se la vamos a mandar en Excel. Aquí en Excel. Ustedes también tengo todo el plan de acción para que empecemos la hojita de cálculo a desarrollarlo. Ah, listo, ¿Ok? profe. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta, Johan? ¿Alguna inquietud más? No, señor. Que no ingreso a mi compañero porque era importante también que estuviera aquí. Yo hablo con él ahora, yo lo llamo y hablo con él porque el compromiso de él era que iba a ingresar ahora. ¿Sí? Ujú. Inclusive él fue el que propuso ayer en que le hiciéramos de esta manera y no yo quería que fuéramos allá a Meléndez para mirar. Entonces dentro de 8 días sí me gustaría que nos viéramos presencialmente. No sé qué piensan ustedes. Yo sé que a Johan venir de Jumbo corriendo a entrar a las 7:30. Podemos trabajar desde las 8 para que Johan alcance a llegar sin ningún contratiempo. Y Sí, para que puede Sí, nos ser. profe, yo hace veamos. 8, sí, porque yo hace 8 días, yo voy desde Jamundí, yo estoy aquí en Jamundí. Yo hace 8 días, yo llegué allá cuando yo vi que eso vacío, y yo dije, uy, ¿qué pasó? Nos quedamos quedado en que nos veíamos hoy precisamente. Claro. Vale, listo, Sí, hace profe. Ah, 8 días bueno, era listo. trabajo autónomo, creo que yo. Sí, era trabajo Eh, autónomo. Y la idea también es que, aunque el 1 de mayo es viernes, no importa, nos vemos, a no ser de que la universidad decrete vacancia, no sé, detecta vacancia, entonces
porque puede que les dé puente a todos, entonces la idea es, si detecta eso, lo hacíamos virtual, ¿sí? Si no está abierta la sede, Vale, listo, pero profe. Está ahí. la idea es que lo hagamos presencial. Sí, sería quedar atentos Bueno, a tu mensaje. listo, ya voy a mandar esa presentación y eso por el grupo, y no olviden enviarme, ojalá, hoy para poder hacer el análisis de sus trabajos. Sí, por ahí ya te lo Bueno, mandé, profe. Profe, listo. que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, chao, chao, Hugo, chao, Johan. Chao, profe. Gracias.